Muy buenas noches a todos. Nuestra segunda invitada es médico especialista en nefrología, trasplante renal y medicina interna. Actualmente culminando fellowship en enfermedades glomerulares en Groncon, Estados Unidos. Fundadora de la clínica Kidney Doctor Panamá con sede en The Panama Clinic. Apasionada por llevar un estilo de vida saludable a través de la buena alimentación, ejercicio y cuidado de la salud mental. A través de sus redes, comparte información relacionada a la prevención y cuidado de la salud renal, así como también aspectos para que una persona poco a poco pueda hacer cambios en su estilo de vida que le permitan disfrutar de una buena salud en general. Con su masterclass Quality Eating Talk, nos hablará sobre la comida saludable y el ejercicio para una buena salud renal. Recibamos con un fuerte aplauso a la doctora Kelly Houghton. Hola, hola. Muchísimas gracias por estar presente aquí. De verdad que esto me llena de muchísima emoción. No sé si aquí hay personas que me siguen en las redes. Espero que haya algunas y que pueda conocer al final de esta presentación. Y bueno, ya creo que parte de la introducción hablaron sobre de qué trata este masterclass. De verdad que a mí me apasiona, aparte de mi profesión como médico, me apasiona llevar un estilo de vida saludable, promoverlo, y también me apasiona educar, y por eso es que me disfruto mucho estas actividades. Entonces, para empezar, tenemos que saber actualmente, bueno, más bien esto fue hasta el 2019, porque recordemos que después vino la pandemia, pero hasta el 2019 las principales causas de muerte a nivel mundial seguían siendo las enfermedades cardíacas, complicaciones cardiovasculares, cerebrovasculares, la diabetes y llamativamente la enfermedad renal crónica que previamente estaba en el puesto número 13 subió al puesto número 10. Entonces esto nos dice algo muy importante. Algo está pasando en la población que está siendo cada vez más propensa a este tipo de enfermedades. Pero, ¿qué es la enfermedad renal crónica? Lo que llevo diariamente, pero sé que tal vez aquí no hay personal médico y no tiene por qué saber esto. Pero la enfermedad renal crónica es aquella situación donde el paciente tiene disminuida su función renal precisamente por más de 3 meses y se pierden todas las funciones esenciales que realiza un riñón sano. Lo importante que quiero que recuerden es que esta enfermedad es silenciosa. Probablemente cuando el paciente ya perdió aproximadamente un 70% de su función es cuando empieza a presentar síntomas y es cuando buscan atención. Y no debería ser de esta forma, porque el paciente puede tener enfermedad renal crónica y estar totalmente asintomático o ser síntomas totalmente leves que pase como algo normal, digámoslo así, y no busque atención. Pero ¿cuáles son esas funciones que realiza un riñón sano? Creo que todos conocemos aquí que la producción de orina es tal vez la más conocida y es a través de la cual el paciente elimina diariamente las toxinas del cuerpo. Porque si estas toxinas se acumularan dentro de nuestro cuerpo, pues vamos a tener muchos síntomas y pudiésemos fallecer. Dentro de estas está la creatinina, el nitrógeno urea y muchas más toxinas. Otra muy importante es la regulación del pH o ese grado de acidez que tiene la sangre. La hemoglobina, gracias a los riñones, se produce una hormona llamada eritropoyetina, que es a través de la cual se produce la hemoglobina. También en la regulación de la presión arterial, en conjunto con otros órganos, y la regulación mineral ósea, manteniendo un buen balance de 2 electrolitos importantes, el fósforo y el calcio, para tener los huesos en un estado saludable. Entonces, la enfermedad renal crónica típicamente se asocia a 3 enfermedades bien específicas que son crónicas y no transmisibles. Y cuando digo no transmisibles, quiere decir que aquí son enfermedades que podemos evitar su desarrollo. Definitivamente la carga genética es importante, pero si tomáramos acción sobre aquellos factores que ya sabemos que son de riesgo para estas enfermedades, pudiésemos evitarlas. Entonces, estas son la diabetes, la hipertensión arterial y la obesidad. Definitivamente, esta sigue siendo la principal causa a nivel mundial de enfermedad renal crónica. ¿Cómo yo prevengo estas enfermedades? Probablemente es la pregunta que te estás haciendo en este momento y es por eso que estás aquí, porque te voy a enseñar a través de
cómo elegir ciertas cosas al momento de comprar y también la importancia del ejercicio al final de la presentación, que es como la forma pues más sencilla y que está comprobada en la cual podemos evitar estas enfermedades. Definitivamente las enfermedades crónicas no transmisibles, a mí me gusta categorizar que hay 3 factores de riesgo importantes por la cual se desarrollan. 1, una alimentación inadecuada, en la cual el paciente típicamente en su día a día no come comida, por decirlo así, lo más natural posible, sino más bien que está cargada de azúcar, cargada de sodio, cargada de ultraprocesados y pocos macronutrientes y minerales. La otra es el sedentarismo. Definitivamente después de la pandemia creo que esto con el trabajo en casa se exacerbó mucho más y vemos que cada vez es más común los pacientes, que yo siempre lo indago en el consultorio, que trabajan en un horario de 8 horas en el día, sentados en el trabajo, llegan a casa y no hacen nada de actividad física, tampoco el fin de semana. Entonces esto es algo bien común. Y definitivamente la genética no podemos dejar de darle su importancia. Sin embargo, los otros 2 factores tienen un peso muy importante. Entonces, en esta gráfica que quiero que si le pueden tomar foto para que la recuerden, explica claramente lo que pasa cuando comemos un alimento, sobre todo cargado en azúcar. En la gráfica verde podemos ver cuando tú comes un alimento se va a presentar una ligera elevación en la glucosa o el azúcar en sangre, pero esto típicamente no va a ser muy alto y debe retornar a su basal en un periodo de tiempo adecuado. Pero ¿qué pasa cuando comemos alimentos que están cargados de carbohidratos que se digieren? Cuando digo que se digieren, es decir, que tienen la capacidad de ser absorbidos, lo que va a pasar es que vamos a tener un pico de azúcar en sangre y esto va a generar una respuesta hormonal en tu cuerpo, que es la liberación de una hormona llamada insulina. Este pico de insulina en pacientes, por ejemplo, que comúnmente todo el tiempo están comiendo cargado en azúcar, y cuando digo azúcar no me refiero solamente al azúcar que le agregas al café. Azúcar me refiero a procesados como harinas refinadas, exceso de carbohidratos que tienen un alto índice glicémico, que de hecho eso lo hablé en el newsletter que mandé esta semana, la importancia del índice glicémico de los alimentos. Entonces, cuando tenemos picos de insulina constantemente, ¿qué es lo que va a hacer esta hormona en nuestro cuerpo? 1, va a favorecer que en nuestro cuerpo, sobre todo en órganos como por ejemplo el hígado, se acumule grasa y es a eso lo que se llama el hígado graso. Y también estimula no solamente el almacenamiento de grasa, sino también impide que puedas quemar más grasa normalmente y por eso tal vez a muchas personas, la obesidad definitivamente es una enfermedad que tiene que abordarse desde muchas aristas, pero esto influye muchísimo. ¿Y qué pasa después de que hay este pico de insulina? Yo sé que normalmente, y a veces me lo dicen, es que después que yo como me siento cansado, con sueño, me dijeron que eso es normal. No, eso no es normal. Después que comes no tienes por qué sentirte cansado, con sueño. De hecho, el alimento debe ser un combustible, o sea que debes sentirte con más energía. Si tú después que estás comiendo te estás sintiendo cansado, con sueño, hay que evaluar qué es lo que estás comiendo, porque definitivamente estás con picos de glucosa todo el tiempo y después viene ese bajón. Y viene esto, tienes hambre definitivamente al momento, o sea, no estás con una saciedad realmente adecuada. Entonces, estos mayores picos de insulina ya se sabe que están asociados, como mencioné, con aumento del peso, inflamación crónica, obesidad, diabetes y complicaciones cardíacas y también renales, pero también otras enfermedades que son bastante comunes, como por ejemplo en las mujeres el síndrome de ovarios poliquísticos, lesiones en piel como el acné, la psoriasis, entre otros. El efecto de una alimentación alta en sodio o sal, es muy importante también saber cuál es el efecto de que estemos comiendo altamente en sodio todos los días. Uno es la enfermedad renal crónica, definitivamente. Promueve también crecimiento de las cavidades cardíacas, cálculos renales, ya que este exceso de sodio, el cuerpo es sumamente inteligente y cuando ve que está sometido a altas cargas de sal, dice yo no necesito esto, lo tengo que eliminar de alguna forma y es a través de la orina. Sin embargo, este aumento de la eliminación de sodio a través de la orina favorece también la excreción de calcio y este exceso de calcio en la orina, ¿qué va a favorecer? Mayor producción de cálculos. Entonces, esa es la razón por la cual los pacientes con litiasis renal es importante tener un control adecuado de la sal en la alimentación. También se asocia con falla cardíaca e hipertensión arterial. ¿Cómo debe lucir un plato? Normalmente, o lo que recomiendan las guías es que deba lucir de esta forma, la mitad de tu plato lleno de vegetales,
ricos en fibra, el otro cuarto los carbohidratos y el otro cuarto la proteína. Sin embargo, esta es nuestra realidad. Me atrevo a decir que sí. Y lo comentaba con mi amiga Isabel, que está aquí presente, que la pobre ensalada está ahí como que aquí estoy yo, da milagro si es que está presente. O a veces tampoco tenemos un buen aporte de proteínas y básicamente la mitad del plato es esto. Los carbohidratos, y aquí tenemos 2, y recordemos que también los granos, las leguminosas nos aportan. O sea que esto no es como debería ser tu plato. Y normalmente cuando estás en el supermercado, lo que yo recomiendo siempre es una alimentación pues lo más natural posible, ¿no? Unos macronutrientes que tanto carbohidratos, grasas y proteínas. Pero sé que siempre vamos a utilizar ciertos productos tal vez para complementar nuestra alimentación, ya sea en las meriendas o en nuestras comidas. Pero ante la avalancha de tantos productos que existen en el supermercado, sé que probablemente te sientes un poco abrumado cuando estás en el mismo. Y para eso son los Quality Eating Talk. Esto, no sé si lo he mencionado antes en mis redes, pero surgió cuando yo estaba viviendo en Estados Unidos. Más adelante voy a explicar por qué. Pero yo siempre trato de hablarle a la Kelly hace más o menos 6 años, cuando hablo en mis redes sociales, cuando yo tenía muchas dudas en ese entonces, porque sé que debe haber muchas más personas que también tengan las mismas dudas que yo. A pesar de que yo soy médico, soy personal de salud, no lo sabemos todo. Entonces, definitivamente sé que esto ha ayudado a muchas personas y por eso siempre trato de mencionarlo en redes y cada vez que puedo. Primero, vamos a hablar sobre el etiquetado nutricional. ¿Cómo yo leo esta tabla? Ok, aquí le puse los números y la definición acá. Entonces, en el número 1 siempre vamos a encontrar las servidas por porción del alimento. Digamos, por ejemplo, que esto, no sé, es avena, por ejemplo. Entonces, aquí me dice que no es el caso, pero 8 servidas de avena equivale el serving size o la porción, serían 2/3 de taza. Y en este empaque me vienen 8 de esas servidas. ¿Sí me explico? ¿Ok? Entonces, 2/3 de taza es la porción. Esa porción, que son 2/3 de taza o 55 gramos, tiene una cantidad de calorías de 230. Luego vamos a ver entonces la cantidad total de grasas, que aquí también va a estar presente tanto las grasas cuantificadas, las grasas saturadas y las no saturadas. Viene posteriormente la cantidad de colesterol, el sodio, que ahora voy a explicar un poquito más de detalle esto, los carbohidratos totales, que aquí está presente contabilizado el azúcar, la fibra y el almidón presente en este alimento. Y realmente para saber el carbohidrato total, pudiésemos restarle a este valor la fibra dietética, porque la fibra pues no se absorbe y por ende no es un carbohidrato que se va a ser digerido. Entonces lo podemos restar para obtener el total de carbohidratos. Y en esta cantidad de azúcares están presentes tanto las añadidas como las que pueden estar presentes, por ejemplo, en la leche, que es la lactosa. Y finalmente las proteínas y los minerales. Entonces, en cuanto al sodio, yo sé que siempre recomiendan o han escuchado, por ejemplo, que no puedes comer más de 2 gramos de sodio al día, por ejemplo, pero ¿eso qué significa? O sea, hay que saber en sal, que es lo que utilizamos, cuánto significa más o menos 2 gramos, 2.3 gramos de sodio. Básicamente significa alrededor de 1,5 cucharaditas de sal. Eso sin contar que si utilizamos cubitos sazonadores, salsas condimentadas, que esos son sitios comunes ocultos de sal, además de, por ejemplo, los embutidos que también tienen una alta cantidad de sal. Entonces, ¿cómo se define un alimento sin sodio? Cuando la porción, que fue lo que vimos anteriormente, tiene menos de 5 miligramos. Bajo en sodio cuando tiene menos de 140, pero más de 5. Y la forma más fácil de detectarlo es cuando vemos el porcentaje y es que sea 5% o menos. Yo digo que un rango entre 5 a 7. Sodio moderado, menos de 400, y alto en sodio es cuando la porción tiene más de 400 o vemos un valor en porcentaje mayor de 20, que eso es bastante común encontrarlo. Entonces vamos a empezar con un producto, creo que esto no he hablado en redes aún, pero realmente tal vez no he sabido todavía cómo poder abordarlo, porque de todos los productos que he hablado, definitivamente no tengo muchas cosas como malas que decir realmente, comparándolo con el otro producto del mismo género, por decir así. En cuanto a la leche regular de vaca, digamos, otra cosa que no mencioné.
cuando ustedes leen los ingredientes, hay una lista, ¿no? Entonces, de esa lista, va a ir en orden descendiente en cuanto a la concentración. Es decir, el que esté primero es el que está en mayor cantidad y así va disminuyendo progresivamente. Entonces, los ingredientes realmente de la leche regular, por decirlo así, deben ser agua y los sólidos de la leche, que la mayoría es lo que tiene, como ven aquí. Además, esta también está con agregado las vitaminas y otros minerales. Tiene un buen aporte proteico, definitivamente creo que está alrededor de 8 gramos, sí, aquí está 8 gramos. No tiene azúcar añadida, digo, el azúcar que ya tiene la leche proveniente de la lactosa. La calidad de la leche probablemente es la principal diferencia. ¿Por qué? Porque las vacas que utilizan para la leche regular, pues no sabemos, o normalmente lo que hacen es ser alimentadas con pasto que llenan de herbicidas, no es la alimentación exclusiva lo que reciben este tipo de vacas. Entonces, esa es la única diferencia con, por ejemplo, la leche de vaca orgánica, que en este tipo de leche sí se aseguran de que lo que consuma esa vaca que va a producir la leche sea simplemente pasto y que el pasto haya sido lo mejor cuidado, sin pesticidas, sin químicos. Entonces, como les puse acá, los ingredientes pues siguen siendo lo mismo, buen aporte proteico, no azúcar añadida, la calidad de la leche está súper bien, el precio va a ser la única, digamos así, contraparte. Entonces, si me preguntan a mí, ¿tengo que comprar esto? Pues yo te diría, si te gusta la leche y quieres ser como que muy picky, por decirlo así, y que consumes algo diariamente, tal vez te diría, bueno, puedes considerarlo, pero si no, tal vez puedes consumir la otra teniendo en cuenta y sabiendo que no es la leche de mejor calidad, pero tal vez no abusar de su consumo. A ver, esta fue la razón por la cual existen los Quality Eating Talk. Yo me acuerdo que en Minnesota, y me voy a remontar al 2019, yo era de las que pensaba que beber leche de almendra era como que igual a saludable y era mandatorio. Cuando yo compraba esta marca, me acuerdo que la hacía con la proteína y le echaba un poquito de mantequilla de maní. Yo decía, ¿por qué me duele el epigastrio, es decir, aquí la parte esta del abdomen? ¿Por qué me duele si esto se supone que es un producto saludable? O sea, no me hacía sentido. Entonces me puse a leer los ingredientes. Como ven acá, primero que todo aquí dice que esta es una base de almendras, ni siquiera dice almendras, ¿ok? Y esa base de almendras, pues sí, es a base de agua filtrada y almendras. Pero ahora vamos a ver realmente qué cantidad más o menos tiene proporción de almendras, porque se supone que esta es una bebida de almendras. Y posterior a esto, pues vienen vitaminas, minerales, y la lista es extensa de aditivos. Cuando ustedes vean un producto que tenga tantos aditivos y que probablemente ni siquiera lo saben pronunciar, leer, etcétera, ojo con eso. Porque entre menos complicado un producto realmente es lo mejor. Eso te debe dar un indicio. Entonces me puse a buscar y uno de los principales aditivos que tiene este producto es la goma de gelanio, el fosfato de potasio y los sabores naturales. Y los tres están asociados con síntomas gastrointestinales tales como náuseas, distensión abdominal, que eso era bien común que me pasara, la epigastralgia. Y en cuanto a los sabores naturales, tienen que saber que esto no quiere decir que es saludable. O sea, por regulación pueden denominar un sabor natural porque simplemente con lo que se hizo, digamos que proviene de cosas naturales, pero realmente la manufactura de eso no sabemos cómo es ni qué cosas utilizan. Entonces, no nos llevemos por pensar que esto es igual a saludable. Entonces, este producto, como pueden ver aquí, por porción de grasa, recordemos que las almendras son una buena fuente de grasas saludables. Entonces, debería yo esperar que aquí, pues el aporte fuera un poquito mayor. Sin embargo, no lo es. Y bueno, obviamente no voy a tener una gran cantidad de carbohidratos porque esto no es leche de vaca y el aporte de proteínas también es bastante bajo. ¿En qué personas me sirve este tipo de bebida? Pues una persona que sea intolerante a la lactosa, por ejemplo. Pero como mencioné, los cons de este producto definitivamente son que tiene muchos aditivos, los síntomas gastrointestinales, un poco aporte de almendras por porción. Probablemente estemos hablando de 2 o 3 almendras por porción de vaso. Te están vendiendo gato por liebre. O sea, estás perdiendo realmente tu dinero y yo estoy segura que esto no es barato. Entonces, ojo con eso. Entonces yo dije, no, o sea, tiene que existir algo que sea mejor. Y allá en Estados Unidos encontré esta marca,
que después, bueno, me llevé la grata sorpresa que aquí en Panamá la conseguíamos. Los dos únicos ingredientes que tiene que tener una bebida de almendra es agua y almendras, que es como realmente se realiza en casa, o sea, con esos dos ingredientes. Y esta es otra buena opción para la leche de almendra. Entonces, ¿qué le llama la atención aquí en las grasas? Comparándola con la anterior. En las grasas. ¿Y eso qué te hace pensar? Exacto. O sea, la anterior tenía 2.5 gramos por porción. Esa tiene 11. ¿Okay? Eso te dice algo de que realmente los únicos ingredientes que tienes es lo que es, almendras y agua. Y de hecho, por eso es que también tiene un poquito más de proteínas. Y bueno, el resto está súper bien, ¿no? El sodio y los carbohidratos. Digamos que la parte negativa, por decirlo así, es el costo, que está más o menos alrededor de $6. Pero si tienes la capacidad de hacerla en casa, de verdad que envidio el que tenga tiempo a hacer esto, porque ya yo tiempo para hacer leche de almendra no tengo. Ya no me cabe hacer otra cosa más en el día, pero si tienes el tiempo a hacer tu leche de almendra, será lo ideal, te ahorras dinero. Pero están estas dos opciones, que, por ejemplo, si es una persona intolerante a la lactosa, bueno, está la leche deslactosada, claro, pero también está esta opción, que si quieres comprar realmente esto, esta es la forma de invertir bien tu dinero. En el otro realmente lo que estás haciendo, ya dije qué es lo que es, comprando algo que no es. Ok, en cuanto a los quesos, este es un tema, lo traje a colación porque es un producto que sé que utilizan bastante. A ver, los únicos ingredientes que debe tener un queso, pues deben ser la leche, el cuajo, que también viene por producto de la leche, enzimas y pues digamos que algo de sal. Hasta ahí. Sin embargo, ustedes pueden ver aquí este producto. No tengo creo que explicar mucho, ¿verdad? Ok, aquí está lista extensa de muchos aditivos, ¿ok? Por más que digan que es menos del 2%, o sea, esto no tiene por qué estar aquí. Obviamente tiene colorantes para darle... La leche de la vaca es blanca, ¿verdad? O sea, no es amarilla. Entonces, obviamente esto es algo que está añadido para darle ese color. Entonces, lo que recomiendo siempre es evitar los que tengan esta cantidad de aditivos, aquellos que tengan alta cantidad de sodio. A ver, ¿esto cómo lo categorizaríamos? Bajo, medio, alto. Bueno, alto era cuando más de 20. O sea, esto está en medio, pero definitivamente no está en la recomendación. Si te das cuenta, una rebanada de queso tiene 230 miligramos. Y digamos que la persona se come 2 sándwiches o bueno, no sé cuántos, entonces ya íbamos sumando sodio. Y como mencioné, preferir los que no tengan colorantes añadidos, como por ejemplo estos tipos de quesos también. Entonces, ¿qué opciones hay? Me gusta esta marca. ¿Por qué? Porque como pueden ver aquí los ingredientes, la leche, los cultivos o el cuajo y algo de enzimas y la sal. Y como pueden ver aquí en el sodio, solamente tenemos 2%. Creo que la forma más fácil de que entiendan el tema del sodio es con el porcentaje, porque tal vez con los valores en miligramos puedan confundirse un poquito. Y bueno, este está súper bien, tiene menos de 5% de sodio por porción, no tiene colorantes. También una buena opción sería el queso prensado, el nacional, el blanco. Nada más verificar el tema del sodio, ¿no? Tal vez el que sea bajo en sodio o sin sal. Esto causó conmoción cuando yo lo subí en las redes, porque... Y de hecho esto se lo tengo que agradecer a mi hermano, porque él fue el que me dijo como que, oye, mira que y ya me dijo de otro producto también que existe, que es sucedáneo, y que es bien común que la gente lo utilice. Oye, mira que hay algo que se llama sucedáneo de queso, y yo decía, ¿qué es eso? Bueno, el día que fui al supermercado me puse a leer, y esto es algo que venden como queso, o sea, está en el área de los quesos, pero ahí te lo están diciendo tal cual primero lo que es, no te están engañando de hecho, imitación de queso. Si vemos los ingredientes... Desde que empezamos mal. O sea, agua, almidón. Esto te dispara el azúcar de una forma increíble. Grasa vegetal, es decir, grasas saturadas, transaturadas o trans. Es decir, grasa vegetal hidrogenada. Y después viene que si sólidos de la leche, dextrosa, sal yodada, maltodextrina, que vamos a hablar más adelante de eso. En fin, o sea, un montón de aditivos. Y no se parece al queso real. Y las personas me escribieron de que eso sabe fatal.
Y creo que cuesta como $3 o algo así, o sea que no es algo que sea barato. Entonces, ojo con esto. Y también hay otros productos que son sucedáneos. Otra cosa que quiero hablar es tratar de romper este mito de que bajo en calorías o low fat es igual a saludable. Realmente lo que hacen con estos productos low fat es aumentar, de hecho, un poquito más la cantidad de azúcar en el mismo, porque la grasa es algo que le da como ese sabor rico a los productos. Entonces, lo que hacen para tratar de mantener un poquito el buen sabor es, sí, le bajo el tema de las grasas, pero le aumento en azúcar. O sea que no es algo como que realmente saludable, pero lo han comercializado como tal. Lo que yo siempre trato de explicar es que nos tenemos que enfocar en la calidad de las cosas que estamos consumiendo. Tenemos que pensar, y creo que esa es la forma en la cual podemos cambiar nuestra forma de pensar, es que cada alimento que yo consuma desencadena una reacción hormonal en mi cuerpo. Cada alimento que yo consuma lo tengo que ver como combustible para mi cuerpo. Todo eso se transforma al final en algo que se llama ATP, que es una molécula de energía. Y no me refiero solamente a energía para yo poder moverme, o sea, energía celular, energía para que se den todas las reacciones bioquímicas en tu cuerpo. Entonces, enfocarnos en la calidad de alimentos, una buena aporte de macronutrientes, es decir, proteínas, carbohidratos y grasas, y uno que otro tal vez alimento que va a ser procesado, pero que esos alimentos procesados tratemos de elegir los de mejor calidad. Entonces, ¿es posible que algo no tenga calorías? Pues esto es falso. ¿Por qué? Porque, de hecho, la FDA dice que cuando un alimento o un producto tiene menos de 5 calorías o menos por porción, ellos lo pueden poner como 0 calorías. O sea, que realmente no es tan cierto como de que es 0 calorías. Es decir, eso es una táctica de mercadeo. Y aquí pongo, bueno, un producto que es bastante utilizado por muchas personas, porque se supone que es bajo en azúcar, etc. Entonces, me encantan estas gráficas de una persona en Instagram que se llama Glucose Goddess, que ella hace con este dispositivo que mide cómo se eleva tu azúcar. ¿Se acuerdan la gráfica que les expliqué al principio? Con muchos productos, muchos alimentos. Entonces, la mala idea de que la azúcar morena es mejor que la blanca, pues no es así. Simplemente esto le agregan algo que se llama molaza para darle ese color, pero se ha creado esta concepción de que como es chocolate, no sé la verdad, como es chocolate se ve más saludable, o sea, no sé, pero creo que algo como con lo que hemos crecido todos aquí. Sin embargo, como pueden ver, cuando alguien toma, digamos, un café y le agrega ya sea 2 cucharaditas de azúcar morena o azúcar blanca, es la misma cosa. O sea, la elevación de azúcar es lo mismo. ¿Ven? O sea, el pico sobrepasa este nivel, ambos. ¿Ok? Entonces, obviamente, después de esto ya va a venir lo que expliqué. De hecho, aquí hay un mayor bajón con la morena. Entonces, ¿qué pasa con el azúcar regular o azúcar de caña? Sobre todo esto. Recordemos que el intestino es nuestro segundo cerebro. O sea, esto es sumamente importante mantener una buena microbiota intestinal, debido a que la alteración de esta va a producir una disregulación en tu sistema inmune, va a producir inflamación crónica y a consecuencia todas las enfermedades o las principales enfermedades que ya mencioné anteriormente. Entonces, hablando sobre este tema de los edulcorantes 0 calorías, creo que estos son unos bien conocidos, ¿verdad? Pero realmente el azúcar que utilizan en estos edulcorantes, la mayoría son estos que están acá. Son estos que están acá. La sucralosa, dextrosa, maltodextrina, sacarina, aspartame, y hay una lista extensa, pero al final todas son azúcares. ¿Qué hacen estos edulcorantes artificiales? Aquí me voy a poner un poquito más técnica, pero porque necesito que entiendan esto. Los edulcorantes artificiales, lo que producen en tu cuerpo cuando los consumes, ¿ok? Primero favorecen que absorbas más azúcar a nivel intestinal a través de 2 transportadores importantes, el SGLT1 y el GLUT2, ¿ok? Ya empezamos mal de partida, por ahí. Segundo, alteran la secreción de insulina por el páncreas. Porque el páncreas normalmente ante un aumento de glucosa en sangre lo que va a hacer es liberar insulina para tratar de meter ese azúcar dentro de las células. Pero esto se va alterado. Lo otro que hace los edulcorantes artificiales es alterar tus bacterias normales que deben estar
en el intestino, y esto va a favorecer a lo que se llama lipopolisacáridos, ¿ok? Y esos lipopolisacáridos a nivel celular van a favorecer lo que expliqué anteriormente, que es el depósito de grasa en los órganos, como por ejemplo el hígado. Aquí también vemos las fibras musculares, y todo esto lo que va a llevar es a una resistencia a la insulina. ¿Que esto se va a traducir en qué? Obesidad, diabetes, ¿ok? O sea que esto es algo que fácilmente podemos prevenir. Al final se describe que los típicos edulcorantes como que tienen las azúcares que mencioné anteriormente son o producen algo que se llama endotoxemia y una inflamación crónica. ¿Cuáles podemos utilizar que se ha descrito que no me disparan tanto el azúcar en sangre? ¿Okay? Tenemos la stevia. Cuando hablamos de stevia es una que proviene de esta planta, la stevia rebaudiana bertoni. Pero el único ingrediente que debe tener la stevia es la stevia. Ojo con estos, por ejemplo, esta que dice orgánica, stevia in the raw, bla, bla, bla. Pero si vas a ver aquí los ingredientes, ¿cuál es el primero? Caña de azúcar. ¿Ok? Entonces, esto no sería algo que deberías elegir. Digamos que algo que no le gusta a las personas con la stevia es que típicamente va a producir como que un sabor un poquito amargo o un aftertaste, eso es lo como lo describen. Pero si es algo que no te incomoda, ojo, que esto no es como para que abusemos tampoco de ella, es como que si te gusta el azúcar, esta sería una buena elección. Otra son los azúcares derivados del alcohol, que son los llamados polioles. Por ejemplo, el eritritol, el xilitol, el malitol, el sorbitol, glicerol, etc. Si bien es cierto, algunos de los síntomas descritos con estos alcoholes son los digestivos en algunas personas. Por ejemplo, a mí creo que es el sorbitol, que una vez comí un chocolate, creo que tenía algo de sorbitol, y eso me produjo demasiado movimiento gastrointestinal. O sea, una cosa que yo no podía ni siquiera tolerar. Entonces, esto depende de persona a persona. O sea, hay personas tal vez que toleren mejor un alcohol y otros no lo toleren bien. Entonces, no tienen idea cómo a mí me mandaron mensajes al directo cuando salió el estudio a principio de marzo sobre el eritritol, que si producía enfermedades asociado con enfermedades cardíacas, etcétera, ¿no? Yo guardé esa información para hoy, para ustedes que están aquí, porque voy a dar mis opiniones hoy, ya después lo publicaré en redes, pero quería que ustedes tuvieran pues, de primera mano mis impresiones. Entonces, este monk fruit, el monk fruit lo llamaba fruta de monje o también tiene el nombre de longhangbo. Típicamente, o sea, es esta fruta. El tema es que esta fruta, si bien es cierto tiene una capacidad o algo dulce, no se puede comercializar, o sea, para comercializarla, para poder ser utilizada como azúcar, tiene que ser mezclada con algo más. Entonces, típicamente lo que han hecho es mezclarla con este alcohol, con este poliol, que es el eritritol, ¿ok? El eritritol tiene la capacidad de no impactar el índice glicémico, es decir, que tanto esa azúcar tuya sube en sangre después que consumes el alimento. Es uno de los que mejor se tolera y de hecho yo lo tolero bastante bien. Bueno, el que uso en combinación con la fruta de monje. Me da esa apariencia de azúcar regular, pero siempre su consumo debe ser en moderación. Entonces, aquí le puse 3 ejemplos de monk fruit y típicamente estos estaban bien, estos dos. Solamente tiene eritritol y monk fruit, pero creo que es de la misma marca del anterior. Me parece que este tiene un poquito más de eritritol porque creo que estaba de primero. Pero tenemos que tener cuidado en que sea como sea, que utilicemos cualquiera de estos, no abusar del consumo del mismo, ¿ok? Entonces, es seguro el eritritol porque salió este estudio en el Nature Medicine, creo que fue a principio de final de febrero, donde decían los edulcorantes artificiales como el eritritol y riesgo de evento cardiovascular, ¿ok? Este estudio, primero que todo, lo que evaluó fueron los niveles en sangre de aproximadamente 4.000 personas. Y esas personas, los niveles que encontraron
fueron bastante altos. De por sí eran personas que ya tenían cierto riesgo cardiovascular, y eso es importante también mencionarlo. Y se encontró que esas personas que tenían niveles altos del eritritol fueron las que tenían mayor riesgo de algo que se conoce en inglés como MACE, o Major Cardiac Events, o eventos cardíacos mayores, en un periodo de 3 años. Después lo que hicieron fue agregar eritritol a plaquetas, o decir, a sangre de tanto humanos y ratas. ¿Y qué se encontró? Que al hacer eso se favorecía que esas plaquetas se agregaran o que formaran, es decir, un trombo o un coágulo. Y después a esa población total, solamente a 8 personas se le dio 30 gramos de eritritol. O sea, estamos hablando de una cantidad bastante alta de eritritol. Y se vio que el eritritol se mantenía elevado hasta por 2 días en la sangre de estos pacientes. Entonces, con esto, ¿yo tengo que dejar de utilizar el eritritol? Pues mi respuesta hasta el momento es que no. ¿Por qué? Porque este estudio no evaluó causalidad. ¿Okay? Para yo decir, esto produce esto, yo tengo que hacer un estudio pues bien estructurado, ¿okay? Aleatorizado, y poner un grupo control y un grupo pues, al que yo le voy a agregar, en este caso, el eritritol. Y demostrar si es o no estadísticamente significativo que en los pacientes que utilizan el eritritol me desarrollan eventos cardíacos. Esto simplemente demostró una relación, más no causalidad. Es decir, que puede ser que más adelante salga un estudio de esto, pues sí, pero hasta el momento no podemos afirmar esto. Lo que sí sabemos es que esa agregación plaquetaria ante niveles altos de eritritol, pues me describe que hay un mecanismo de acción, más no que es la causa directa de que el paciente tenga eventos cardíacos. Y también tener en cuenta los otros factores de riesgo que tenga esa persona para eventos cardíacos. A fin de cuentas, como ya antes yo había recomendado, esto no es para abusar. O sea, el Monfru, que es el que tiene el eritritol, básicamente, no es para que abusemos y hagamos, o sea, fiesta con él. Pero si eres una persona probablemente que tiene muchos factores de riesgo para eventos cardíacos, si estás utilizando mucho de esto, lo que recomendaría es que bajaras un poco el consumo. Ok. Ahora vamos a hablar de un producto que se utiliza mucho en esta población, que son los aceites. Los aceites porque típicamente freímos o salteamos con este tipo de aceites. Y digo, y me incluyo porque yo también, o sea, esto fue parte con lo que yo crecí. Pero eso no quiere decir que no tengas la capacidad de hacer cambios en cualquier momento de tu vida. Entonces, estos aceites, el problema es, por ejemplo, canola, girasol, vegetal. Yo sé que tú piensas en vegetal y piensas como, esto es saludable o esto es bueno. Pero realmente lo que están cargados este tipo de aceites es de grasas transaturadas que lo que hacen es aumentar un colesterol en sangre que se llama el LDL, de sus siglas en Low Density Lipoprotein, que es el colesterol que típicamente ocluye las arterias. ¿Ok? Y además de que aumentan ese colesterol, me disminuyen el colesterol bueno. Este es el que llamamos el colesterol malo y este es el bueno, el HDL, que en mujeres típicamente debe estar por encima de 40 y en hombres por encima de 50. Y también se ha asociado el uso de los mismos, de estos aceites hidrogenados, con mayores eventos cardíacos, eventos cerebrales, diabetes tipo 2 y la lista probablemente sigue. ¿Ok? ¿Cuáles opciones existen buenas en el mercado? Está el aceite de oliva, está el aceite de coco y el aceite de aguacate. ¿Ok? Definitivamente hay que tener mucho cuidado actualmente porque te puedes encontrar con productos como este, por ejemplo, que dice Olive Extra Original y abajo te ponen canola oil. O sea que lo están mezclando con aceite de canola, pero probablemente tú vas al supermercado y dices, ay, mira, un aceite de oliva que está más barato. ¿Ok? Que siempre nos guiamos por estar más barato, lo voy a coger, pero no leen y no te fijas de que realmente esto está combinado. Y he visto que esto está siendo bastante común. Lo que tienes que escoger es aquel que diga aceite de oliva extra virgen. En el caso de aceite de coco, me gusta bastante utilizarlo, por ejemplo, para hornear, pero también lo puedes utilizar para otras cosas. Y siempre escoger el que diga aceite de coco, o sea, virgen extra o virgen. Y hay algunos que vienen en esta presentación como cold press y no refinado. Y el aceite de aguacate,
que el único ingrediente que debe tener es aguacate. Por ejemplo, para freír o saltear, pues me gusta bastante este. El aceite de oliva, digamos que trato de no llevarlo a temperaturas muy altas y lo utilizo más que todo es para agregarlo al final de las comidas o a ensaladas, por ejemplo. Ok, hablando de los sitios ocultos de sal, que lo mencioné anteriormente, tenemos las salsas, los condimentos, los cubitos, los sazonadores, que esto es bastante común en nuestra cultura. Entonces, por ejemplo, si yo les mencioné que la recomendación de sodio diaria es hasta 2 gramos, 2.3 gramos de sodio. Como podemos ver aquí esta salsa de soya, la porción, ¿cuánto es? Una cucharadita, ¿verdad? Una cucharadita tiene 590 miligramos de sodio. ¿Ok? Es decir, que si yo uso 4 cucharaditas, ya yo estaría consumiendo mi requerimiento diario de sal. Y cuando van al sushi, nadie se come, estoy segura, una cucharadita, ¿verdad? No, eso, o sea, se le echa un montón y obviamente... Después, ¿por qué me siento inflamada? ¿Por qué me siento inflamado? ¿Por qué siento que estoy reteniendo líquido? Porque, pues ahí está la razón. Y en el caso, por ejemplo, de los sazonadores, y lo mismo. Y la porción es 1/4 de cubo. ¿Cuántos cubitos le echan no sé, al pollo? 1, 2, 2. Ok. O sea que 2, si tú estás usando 2... sería esto por 4, que ya son 2 gramos. Por 2, 4 gramos. Eso nada más el pollo. No hablemos de lo de... Eso es para una comida, ¿ok? Entonces, ahí están sitios ocultos de sal, pero siempre me dicen en el consultorio, no, doctora, yo como bajo en sal. Bajo en sal, no le echo sal a las comidas. Yo seguro. Y cuando empiezo a preguntar estas cosas, los embutidos también, pues obviamente es otro sitio, nos damos cuenta que en verdad sí estás comiendo alto en sal. Entonces, ¿qué opciones podemos elegir? Obviamente lo más sencillo es que compres las especias por separado, lo que quieras, o que el ajo lo machaques, que le agregues el culantro, lo que quieras echarle. O sea, que ahí no vas a agregarle sodio a las comidas. Hay opciones, por ejemplo, como esta marca, que... es lo mismo, o sea, te mezclan todas las especias en un solo envase, pero si te vas a dar cuenta, el sodio no tiene, o sea, no le agregan sodio. Y para, por ejemplo, reemplazar las salsas condimentadas, sería, por ejemplo, los coconut aminos, que, ojo, esto, si bien es cierto, los ingredientes que provienen de una porción del coco que extraen, no es que, o sea, los ingredientes están súper bien, pero no es que esto no tenga sal. Miren que la porción dice una cucharadita, tiene 90 miligramos. Una cucharadita, o sea que hay que tener cuidado también con la porción. Pero digamos, si yo comparo esto con lo otro, es mucho menor. Pero, hablando sobre todo ya un poquito más de otro tema, no solamente la alimentación es importante. O sea, la alimentación es importante sí, en toda la prevención de enfermedades, pero hay muchísima evidencia, aquí puse algunas, pero hay muchísima evidencia de el beneficio que tiene el ejercicio en prevenir enfermedades, además de prevenir enfermedades, en también mejorar tu estado de ánimo, tu salud mental. ¿Qué es lo que hay evidencia hasta el momento de, sobre todo el ejercicio de resistencia de fuerza, o sea, el hacer pesas, algo con resistencia de ligas, por ejemplo? Mejora el rendimiento físico, eso estamos claros. Previene, y ojo aquí, es parte del tratamiento de diabetes mellitus tipo 2. Yo a veces me quedo sorprendida cuando los pacientes diabéticos, digamos, a la tercera consulta que llegan, o sea, me han llegado con músculo más delgados. Obviamente eso es después que ya llevan un plan de alimentación por el nutricionista, pero tengo pacientes de 70 años, 75 años, que están caminando sus 30 minutos al día. Hay unos que también están haciendo algo de pesas en la casa. O sea, que la edad no es algo limitante, sí, digamos, a menos que tengas una discapacidad importante. Pero yo siempre trato de evaluar como cuál es el entorno de la persona y qué puede hacer, porque tampoco lo voy a mandar a hacer algo que no pueda, pero definitivamente es parte del tratamiento.
Lo otro es que me reduce la presión arterial en reposo. Y hay evidencia de que... ¿Y cómo lo hace? Realmente el ejercicio y también a través de la reducción de peso, porque la reducción de peso, hay evidencia de que puedes disminuir tu presión arterial, sobre todo la sistólica, la de arriba, de 5 a 7 milímetros de mercurio. O sea que vamos a ganar en la pérdida de peso y mejorar el tema de la presión, e incluso pudiésemos hasta disminuir la cantidad de medicamentos que tenga que utilizar una persona hipertensa. Disminuye el colesterol malo, que fue el que le hablé anteriormente. Definitivamente esto y todo lo demás me reduce el riesgo cardiovascular y mejora el estado de ánimo. O sea, yo no tengo dudas de cómo mejorar el estado de ánimo porque lo vivo todos los días. Bueno, no todos los días voy a entrenar, pero los días que voy a entrenar, cuando salgo me siento súper bien. Entonces, definitivamente, claro que mejora el estado de ánimo. Entonces, la combinación recomendada sería que hagas ejercicio aeróbico moderado con un entrenamiento de fuerza. En cuanto al ejercicio moderado, se recomienda que sean más o menos 150 minutos a la semana, que lo puedes dividir ya sea en 30 minutos, 4 o 5 veces a la semana, pero, o sea, que intencionalmente hagas el ejercicio. No es como que, no es que yo camino en la casa, no. O sea, yo me propuse caminar 30 minutos o en la bicicleta estática 30 minutos o me puse a bailar 30 minutos al frente de la televisión y que hagas algo de entrenamiento de fuerza, ya sea en casa, en el gimnasio, con ligas, con pesas chiquitas, pero que desarrolles masa muscular. Definitivamente el desarrollo de masa muscular ayuda a la pérdida de peso y todos aquí vamos a envejecer y yo quiero envejecer con una buena calidad de vida. Yo no quiero estar con un bastón ni en silla de ruedas ni nada. O sea, y eso lo tenemos que hacer desde ahora, creando buena masa muscular para fortalecer nuestros huesos y poder realizar nuestras actividades cuando ya estemos mayores. Y para finalizar, vamos a recapitular. Esto siempre lo digo en los videos. Primero, los ingredientes, eso de leerlos no es algo opcional. O sea, eso de que no voy a leer, voy a comprar sin leer, si sales de aquí, eso ya no es algo opcional en ti. Segundo, no caigas en tácticas de mercadeo de light, baja en caloría o etcétera, sin antes leer bien tabla nutricional y lista de ingredientes. Recordar que todo alimento o producto que ingieras va a desarrollar una respuesta hormonal en tu cuerpo y debes verlo como un combustible, sobre todo. Y ver qué reacción produce el alimento en tu cuerpo, porque si lo estás comiendo y dices, pero me siento cansado, me siento con sueño, algo no está bien. Lo otro, tratar de mantener tus porciones adecuadas, que definitivamente por eso nos apoyamos en el especialista en nutrición, porque es el que te va a guiar, tanto en el plan nutricional, aprender a comer y sin este tipo de restricciones que definitivamente no son sostenibles a largo plazo. No siempre lo más caro es igual a mejor calidad. Incluso a veces productos que no son buenos son muy caros. Y la combinación ganadora siempre va a ser esto: buena alimentación y ejercicio. Definitivamente puedo dar fe, porque lo veo en los pacientes y lo veo en mí, que esto es lo que debemos hacer, tanto para prevenir enfermedades si tienes factores de riesgo o si ya las tienes, para tratar de mantener un mejor control de las mismas. Y siempre va a ser un buen momento para empezar un estilo de vida saludable. No esperes a que llegue el momento perfecto, que los planetas se alineen, de que tengas la ropa perfecta para ir al gimnasio, de que tengas el dinero porque piensan que comer saludable es caro, de que, no sé, en fin. O sea, el momento es ahora y nunca va a estar el momento perfecto. O sea, nunca va a ser tampoco fácil cambiar hábitos, pero no es imposible. Y bueno, creo que esta es la última. Y para finalizar, esta era yo en el 2019. Yo siempre hablo como de salud mental, lo trato de hacer como conciencia sobre eso. Yo viví en Estados Unidos ese año y pasé por momentos muy difíciles, que todavía me pone como un poco sentimental. Pero nunca dejé de creer en mí, nunca. Tenía muchas metas. De hecho, en ese año fue cuando surgieron los Quality Eating Talk, al menos en mi cabeza. Después contaré una historia de personas como que en el camino me dijeron como que, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué te pasa? ¿Quién te va a prestar atención? ¿Qué te crees? Pero bueno, hoy estoy aquí dando mi primer masterclass. Es decir que tú puedes, confía en ti, en tu potencial, pero trabaja por ello. O sea, eso no va a llegar solo, ¿ok? Espero que hayan disfrutado esto. De verdad que para mí es un placer y vamos a hacer
Ahora 3 preguntas al final. Bueno, ya. Gracias. Ajá. Me alegro. Que no se hace de inmediato. De todo lo que mencionó de la alimentación, no hablo de los vinagres, por lo menos el vinagre balsámico, que me imagino que yo lo consumo de vez en cuando con las ensaladas. Quería saber si eso es un buen aporte al alimento o se tiene que eliminar eso. No tanto como eliminar, yo no te pudiese decir, tendría que ver. Ahora, primero leer, exacto. Leer si tienen, porque puede ser que tenga algo de azúcar añadida. Recuerda que siempre el azúcar lo van a agregar como para darle ese mejor sabor a los productos, ¿ok? Pero si es algo que te gusta, tal vez si tiene azúcar, moderar su consumo o utilizar otro tipo de aderezos naturales, como por ejemplo puede ser el limón, que adereza bastante bien. Puedes utilizar mayonesa, sí. Creo que eso ya he hablado de eso, de las mayonesas que tienen aceites hidrogenados, que esa es la que deberías tratar de evitar. Hay unas que tienen aceite de aguacate. Pero te diría, fíjate en la tabla, la porción, y si tiene azúcar, trata de moderar entonces la porción que utilices. ¿Otra pregunta? Ajá. Ajá, ok. Con el tema de los vinos. Ajá. Las recomendaciones, bueno, usted sabe, ¿no? Las recomendaciones a las personas que toman vino, tomar una copa de vino Diaria. No sé si leyeron la publicación que puse de solo me tomaré un trago. ¿Sí la leyeron? Porque un trago depende de qué tipo de alcohol estamos hablando, ¿ok? En cuanto al vino, de hecho, yo no soy la que te va a recomendar que tomes alcohol, ¿ya? Si bien esto tiene el vino algunas sustancias que son o que pudiesen tener un efecto cardioprotector, yo diría que no es algo que vamos a consumir diariamente, ¿ya? Porque al final tiene azúcar. Entonces, no es algo que deberías consumir diariamente por el exceso de azúcar y porque al final el alcohol sí hay evidencia de que a largo plazo tiene un efecto en la masa cerebral. O sea, tiene factores de riesgo para demencia. Entonces, como que una copa al día, o tomar una copa al día no es mi recomendación. Nunca voy a recomendar tomar alcohol. Pero que trates al menos de la porción, que creo que son 4 onzas, la porción, o sea, lo que significa un trago, porque ya se ha visto que, por ejemplo, cuando esa porción la sobrepasas de 3 o 4, ya ahí empiezan empiezan los factores de riesgo como a potenciarse, de enfermedades cardiovasculares, por ejemplo. Otra y ya. Ok, ya. Ajá. Sí, la de coco, pero es lo mismo, o sea, creo que es el mismo tema como con la de almendra. O sea, le agregan bastante aditivos. O sea, si logras conseguir alguna que sea como solamente los 2 ingredientes, que sería el agua y el coco, bien. O sea, solamente es leer. Yo trato de explicar de que yo no puedo como que hablar de todos los productos de un género, pero que esa información la utilicen como para evaluar después cualquier producto, digan como que, no, mira, esto tiene un montón de gomas o de sabores naturales, o, por ejemplo, la porción de grasa, también cuánto tiene, evaluar, ¿no? Y si tiene azúcares añadidas, por ejemplo. Otra ya. Ajá. Quería hacerle una pregunta. Los pacientes con problemas renales, como en mi caso, ¿es cierto que las proteínas como marisco, ¿son marisco afectan? ¿Sabes qué estadio tienes? Sí. ¿Qué estadio tienes? Estoy entre 5 a 6. Son 5 estadios, son 5 estadios. Solamente la funciona el 30%. No, si te funciona el 30% no es estadio 5, es estadio 3B. Bueno, habría que ver los laboratorios, ¿no? Pero eso depende, porque depende del estadio en el que estés, porque usualmente en los estadios del 1 al 4 tratamos de bajar un poco el consumo de proteínas, porque el exceso de proteínas puede hacer que el riñón empiece a filtrar
más proteínas también y deteriorar más rápido la enfermedad renal. No pasa lo mismo en el paciente, por ejemplo, que está en diálisis, que es todo lo contrario. Porque en diálisis, además de limpiarle la sangre, también sacamos proteínas esenciales en el cuerpo y los pacientes tienen mucho riesgo de desnutrición. Entonces, en esos pacientes tenemos que aumentar el consumo de proteínas. Lo que te diría es, uno, si no has ido al nutricionista, tienes que ir. O sea, tu médico debe darte la referencia con las recomendaciones de que debes de ingerir de proteínas. 2, no todos los pacientes tienen que restringir fósforo o potasio, o sea, cada caso es individual, ¿ok? Por eso es que en las visitas se evalúan los laboratorios. Y cuando a los mariscos, por ejemplo, si tienes tendencia al fósforo alto, tratar de limitar aquellas cosas que te suben mucho el fósforo, como por ejemplo, obviamente, los embutidos, los enlatados, las sodas, las vísceras de animales. Y de los mariscos, tratar de consumir tal vez los pescados más blancos y un poquito menos los crustáceos, ¿okay? Pero a mí no me gusta decir a los pacientes como no puedes comer esto, 1, y 2, decirle no puedes comer esto sin darle opciones que pueda comer. Y siempre y cuando sepas las porciones y saber cómo combinarlo en tu día a día, se puede hacer. De nada. Gracias. Ahí está. Ahí está. Yo estoy en todas. Hasta en YouTube. Pronto. Muchísimas gracias, doctora Kelly. Una hora se nos queda corto, ¿verdad? Sí, para tanta información valiosa. Muchísimas gracias. Queremos hacer entrega de un reconocimiento de parte de Pacific Center por pertenecer a este ciclo 2023 de nuestras Masterclass. Llamamos a Ángel Ochoa de parte del Departamento de Mercadeo para que haga entrega del reconocimiento a la doctora Kelly. Gracias. ¿A dónde? Gracias. Muchísimas gracias también a todos ustedes por acudir a este llamado de apertura a tanto conocimiento. Los invitamos a compartir todas sus experiencias en redes sociales, tagueando pues a la cuenta de Pacific Center PTY para que más personas puedan enterarse de todas estas actividades que hacemos con mucho cariño para la educación, para compartir educación para todos. Gracias. Que pasen buenas noches.